Sánchez dice que la orden de sanidad respeta las competencias de Madrid, y pide al PP no hacer antipolítica. Dice que la situación en la región es de extrema gravedad, y dice que las medidas de Ayuso han sido insuficientes. Sus palabras llegan precisamente el mismo día en que el gobierno autonómico ha presentado ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo contra la orden de sanidad y ha solicitado la suspensión cautelar de esta normativa, alegando que se invaden sus competencias. Mientras, la guerra entre el gobierno central y el regional sigue abierta. La propia presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha escrito este viernes en su Twitter: «Desde mañana podrás llegar a Madrid desde Berlín pero no desde Parla. Gracias por el caos, Pedro Sánchez». La Comunidad de Madrid ha interpuesto ya el recurso contra las restricciones del Gobierno. En él piden medidas cautelares y acusa al Gobierno de invadir competencias. Quería saber, bajo su opinión, qué recorrido tiene este recurso y hasta dónde está dispuesto a llevar el pulso con la Comunidad de Madrid. Y luego quería preguntarle, hace unos días el ministro Garzón decía que era insostenible la posición de una monarquía parlamentaria que maniobra contra el Gobierno democráticamente elegido. Dijo textualmente: «Hemos visto a varios ministros que ya han salido en defensa del rey, pero no le hemos escuchado a usted una posición clara. En este sentido, ¿qué mensaje tiene usted hacia la monarquía?». Gracias. Muchas gracias, Ana, por sus preguntas. En relación con la primera de las preguntas, ¿sabe usted que el Gobierno de España no se manifiesta sobre procedimientos judiciales? Yo entiendo también que los ciudadanos en algunas ocasiones asisten entre incrédulos y estupefactos a algunos de los debates que se están planteando por parte de distintas administraciones públicas. Pero este es el Estado compuesto que tenemos. Es un Estado compuesto, es un Estado descentralizado, donde la sanidad, la educación, la dependencia está en manos de las comunidades autónomas. Y el papel que se le otorga la Constitución en el título octavo a las comunidades autónomas, pero también al Gobierno de España, en este caso en lo que compete al Ministerio de Sanidad y al Gobierno de España, es la coordinación, es la supervisión, es en definitiva el articular políticas comunes para dar una respuesta homogénea a un enemigo común que es el virus, en este caso el COVID-19. Punto uno. Punto dos, nosotros no valoramos los procedimientos judiciales que quiera abrir una u otra institución. Lo que sí que me gustaría trasladar es algo que he dicho desde el primer minuto que empezamos a tener que gestionar la crisis sanitaria, la emergencia sanitaria derivada de esta pandemia. Y es que todas las decisiones que está tomando el Gobierno de España se basan en los técnicos, en los criterios de los científicos, y que tiene un único objetivo, y es defender la salud pública y salvar las vidas de los compatriotas. Esta es la única lógica que explica todo lo que nosotros hacemos. Fíjese, desde decisiones tan difíciles, tan contundentes como fue confinar a la ciudadanía a principios de marzo y durante el mes de abril, a también acordar, como hemos acordado durante estos últimos días, una acción común, conjunta, por parte de la mayoría de las comunidades autónomas vinculada con el freno a los contagios. Por tanto, quiero decirle con esto que nosotros lo que queremos es trasladar un mensaje de que el Gobierno de España lo que quiere es ayudar, quiere colaborar, quiere coordinar, no quiere imponer, no quiere juzgar, no quiere evaluar. Simplemente queremos, en base a los criterios técnicos, en base a los criterios científicos, que tenemos unos extraordinarios profesionales sanitarios en nuestro país, recomendar una serie de actuaciones a las comunidades autónomas para que podamos entre todos doblegar la curva y mantener a raya al virus. Lo hicimos en el pasado y lo vamos a volver a hacer en el futuro. Y también le voy a decir una cosa. A mí aquellos partidos políticos que no entiendan que la política está para dar soluciones y no para crear problemas, aquellos partidos políticos que utilicen la pandemia de nuevo para dividir, para confrontar, para polarizar a la ciudadanía, tienen que ser conscientes de cuáles son las consecuencias de ello, porque las consecuencias de ello es la antipolítica. Y la antipolítica no beneficia a nadie salvo a un espacio político bien definido que es la ultraderecha. Esta es la reflexión que me gustaría hacer a aquellos que tienen las veleidades de utilizar esta pandemia con criterios partidistas y no precisamente con unos criterios que obedezcan al interés general, que es lo que quiere el conjunto de la ciudadanía. Respecto a la primera o a la segunda de sus cuestiones vinculado con las declaraciones del ministro de Consumo. Vamos a ver. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo voy a volver a repetir. Somos un gobierno de coalición, que tenemos muchas coincidencias en muchos ámbitos.
política social, en política económica, en política energética, en transición digital, en convivencia. Tenemos algunas discrepancias, algunas diferencias. Son pocas, pero las hay. Somos dos partidos políticos distintos. Lo que sí que le puedo garantizar es que el Partido Socialista, lo he dicho en muchas ocasiones y además recientemente, el Partido Socialista y yo, además, como presidente del Gobierno, he manifestado siempre, rotunda y determinantemente, el compromiso del Gobierno de España con el Pacto Constitucional. Fíjese que soy secretario general del Partido Socialista, que es el único partido que todavía se sostiene en pie desde hace más de 40 años y que firmó y participó y fue arquitecto, en definitiva, del Pacto Constitucional. Nosotros entramos, y lo he dicho en alguna otra ocasión, en esa Comisión Constitucional con una enmienda en defensa de la República. La perdimos y asumimos el resultado. Y defendemos el Pacto Constitucional. Y hemos dicho siempre que ese Pacto Constitucional es desde el primer artículo hasta el último, hasta el 169. Por eso, cuando yo le digo al Partido Popular que tiene que cumplir también con el Pacto Constitucional, le exijo que tiene que desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Nosotros somos un partido, y este es un gobierno, y yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, que defiende el Pacto Constitucional. Y defender el Pacto Constitucional significa defender todos y cada uno de los artículos. Y también, singularmente, el sistema que nos hemos dado, que es la monarquía parlamentaria. Y le diré una cosa. Aquellos que antes defendieron la unidad de España, que ahora tratan de arrogarse y privatizar la Constitución española, o incluso también se arrogan la supuesta defensa de la Casa Real y, en consecuencia, la patrimonialización de una institución que es de todos, lo que están haciendo es un flaco favor precisamente a ese pacto constitucional. Creo que la ciudadanía algunas veces, cuando escucha a los partidos políticos en el Parlamento, no piensa que no están hablando el mismo idioma. Los ciudadanos tienen amenazas reales, a las cuales la política tiene que dar respuestas, no amenazas ficticias. Y las amenazas reales son la emergencia sanitaria, es la emergencia económica, es la emergencia social. Por tanto, sí al pacto constitucional, sí además a la forma de Estado que nos hemos dado y sobre todo pedirle a los partidos políticos que debatan sobre los temas que angustian e importan a la ciudadanía, que tienen que ver con la emergencia social, con la emergencia sanitaria y con la emergencia económica. Y ahí es donde está el Gobierno. Esta semana hemos prorrogado los ERTEs hasta el próximo 31 de enero. Hemos prorrogado las prestaciones por cese de actividad a los trabajadores autónomos. Estos son los temas que realmente importan y afectan a los ciudadanos. Las amenazas reales a las cuales la política tiene que dar respuesta, no amenazas ficticias. No amenazas ficticias. Desde luego, creo que si algo tiene que volver a la política en el Congreso es, en algunos casos, el sentido común y el sentido de la realidad. Sí, buenas tardes, presidente. Volviendo a Madrid, ya sé que no quiere usted comentar el recurso, pero sí quería saber si tiene el Gobierno un plan B en caso de que la justicia, que prosperara ese recurso en la justicia. Sobre todo, bueno, el Gobierno de Madrid dice que ha habido una agresión a sus competencias, que esto es casi como un estado de alarma, pero dada la situación en Madrid y lo preocupante que es, ¿estaría dispuesto el Gobierno a decretar ese estado de alarma territorializado sin necesidad de que se lo pidiera la comunidad autónoma, en caso de que estas medidas no se puedan aplicar? Y, bueno, es una cuestión más política, pero el PP y la Comunidad de Madrid han sugerido estos días que en este contencioso se pretende impulsar a Salvador Illa como candidato en Cataluña. Yo entiendo que el candidato es Miquel Iceta. Me gustaría que contestara a esas sugerencias. Pero vamos a ver, Patricia. Yo puedo responder a lo que tenga una lógica detrás, ¿no? Sobre la Comunidad de Madrid. Es que estaba viendo los datos y yo creo que son lo suficientemente elocuentes. En algunas ocasiones, si bajamos los debates a la tierra, creo que son lo suficientemente elocuentes para ser conscientes de que tenemos que tomar este tema de la pandemia con la suficiente gravedad. Algunas veces a mí me da la sensación de que no es así. No lo digo por parte de ustedes, lo digo por parte de algunos actores políticos. Esta es una pandemia que se ha llevado la vida de más de 1 millón de personas en el mundo. Más de 1 millón de personas en el mundo. Cuando tomemos decisiones, yo lo único que le pido a los responsables políticos, a los responsables públicos, es que piensen en los enfermos, que piensen en los fallecidos, que piensen en sus familiares, que piensen en los profesionales sanitarios
que tienen otra vez que luchar contra el COVID en los hospitales y en las UCIs, y por tanto que actuemos con criterios científicos, pero con la suficiente contundencia y determinación para doblegar la curva y mantener a raya el virus. Tomémonos en serio esta situación y la gravedad de la pandemia que tenemos por delante. En algunas ocasiones me da la sensación de que desgraciadamente hemos perdido la magnitud del desafío que tenemos por delante desde el punto de vista sanitario. Y aquí están los datos. Por cierto, cuando se habla de una cierta vulneración de competencias, esta es una decisión tomada en el Consejo Interterritorial, avalada por el 70% de las comunidades autónomas. Medidas, por cierto, que otros gobiernos de muy distinto signo, no solamente del Partido Socialista, están tomando hasta incluso con incidencias acumuladas inferiores. Fíjese la gran contradicción. Y que luego votan en contra en el Consejo Interterritorial. Por tanto, creo que nosotros estamos siendo suficientemente respetuosos con el marco constitucional y el título 8º de nuestra Constitución, con el reparto de competencias, y estamos propiciando una nueva cultura de cogobernanza en la que evidentemente estamos compartiendo esas decisiones y esos acuerdos con aquellos que están gestionando la política sanitaria y la salud pública, que son las comunidades autónomas. Pero es que la Comunidad de Madrid, que por cierto, yo cuando tuve la ocasión de comparecer con la presidenta de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, lo dije claramente, Madrid tiene una singularidad propia y derivada, fíjese, de un dato que yo creo que es lo suficientemente elocuente. El 70% de la población madrileña reside en el 5% de los municipios de la región. Los 10 municipios de más de 100.000 habitantes, donde vive ese 70%, lo que supone una densidad de población de 840 habitantes por kilómetro cuadrado. Estas son las características que tiene Madrid. Por tanto, tenemos que darle una respuesta específica. Y eso es lo que he defendido siempre y lo que defenderé siempre. ¿Son las medidas que ha tomado la Comunidad de Madrid las adecuadas? Lo son, pero son insuficientes. Y por eso nosotros hemos planteado en el Consejo de Política Interterritorial completar esas medidas, porque han sido claramente insuficientes. Pero no lo dice el Gobierno de España, lo dicen los técnicos, lo dicen los profesionales sanitarios. No hace falta más que escuchar a la academia, que incluso está diciendo que hay que tomar medidas mucho más drásticas. Por cierto, no estamos hablando de confinar, estamos hablando de limitar la libertad de movimientos en determinados ámbitos precisamente para reducir la circulación del virus. Pero es que fíjese, y aquí están los datos, la ocupación de las camas UCI en los hospitales madrileños es el doble que, por ejemplo, en la Comunidad Foral Navarra. Casi la mitad de las camas UCI en Madrid están ocupadas por pacientes de coronavirus. El 42% de las camas UCI en Madrid están ahora mismo siendo ocupadas por pacientes de coronavirus. Eso tiene una traslación también en la atención a otras patologías. La situación en Madrid es especialmente crítica, por ejemplo, porque concentra el 36% de los contagios en los últimos 14 días en nuestro país y el 33% de los fallecidos en los últimos 7 días, cuando Madrid supone el 15% de la población española. El 33% de los fallecidos, el 15% de la población española. ¿Estamos, por tanto, ante un momento de extraordinaria gravedad en la Comunidad de Madrid? Sin duda alguna, sí. No perdamos de vista la gravedad de la situación, de la pandemia, y pongamos todos los medios, en base a los criterios científicos y técnicos, para salvar vidas en la Comunidad de Madrid y para defender la salud pública en la Comunidad de Madrid. En eso está el Gobierno de España, no está en ninguna otra cuestión. Esta no es una pandemia donde interesen los partidos políticos, las ideologías. Aquí estamos hablando de salvar vidas, de defender la salud pública. Y, por tanto, el debate yo creo que es absolutamente otro. La gravedad es la que es en la Comunidad de Madrid y, desde luego, el Gobierno de España, respetando el marco competencial, pues plantea una serie de medidas que yo creo que van a favorecer el que podamos entre todos aplanar la curva y frenar el contagio del virus en un territorio tan específico y tan importante también para España como es Madrid.
Hola, presidente. La OMS acaba de reconocer que no sabe qué está pasando en España para convertirse en el país europeo con más incidencias. Le quería preguntar a usted si nos puede explicar qué está pasando en España para ser el país con más casos de COVID de la Unión Europea y si en las charlas con sus socios comunitarios ha podido hablar de ello y le han preguntado, le han expresado preocupación por la situación en España. Gracias. Pues muchas gracias. Vamos a ver, en relación con la pandemia tengo que garantizarle, y además sin ánimo de romper la confidencialidad del Consejo Europeo, que todos los líderes europeos han manifestado preocupación por la evolución de la pandemia en todo el continente. Todos hemos compartido nuestras experiencias, todos somos conscientes de que la ola empieza en unos países antes que en otros, pero que al final acaba llegando a todos los países. Y, por tanto, todos somos conscientes de que tenemos que dar una respuesta homogénea a muchas de las cuestiones que ahora mismo se están suscitando. Por ejemplo, libertad de movimientos, por ejemplo, cuántos días dura una cuarentena, si dura 14, 10, 7 días, por ejemplo, qué estrategia común vamos a seguir cuando llegue la vacuna, por ejemplo, esa estrategia común que ya está implementando la Comisión Europea de comprar a las grandes farmacéuticas esa vacuna cuando llegue y que tenga un acceso equitativo el conjunto de la población europea. En definitiva, esto es lo que yo le puedo trasladar en relación con esta cuestión. Lo que sí que le diré, hablando de la OMS y hablando también de algo que hemos comentado en el Consejo Europeo, es que ha habido preocupación por la utilización partidista que se está haciendo de la pandemia. Y esto es lo que me gustaría, de nuevo, volviendo a España, recordar, al menos a los partidos políticos tradicionales. Que aquellos partidos políticos tradicionales que utilicen la pandemia para dividir, para confrontar y para polarizar, lo único que están haciendo es favorecer la antipolítica. Y la antipolítica a quien beneficia es precisamente la ultraderecha. Y esto es lo que tenemos que evitar. Y por tanto la mejor vacuna, hasta que llegue la vacuna que nos aporte la ciencia, es la unidad de todos. La unidad institucional y la unidad social. Y sobre todo ir siempre recordando a los ciudadanos que hay esas 3 M's que tienen que tatuarse y llevar, sobre todo los más jóvenes, siempre en mente. La mascarilla, la distancia y, lógicamente, también el lavado de manos. Muchas gracias. Yo le quería preguntar, al hilo de las conversaciones que está teniendo con tanto usted como la vicepresidenta económica, con las instituciones europeas para preparar los planes de reforma, si acaso le están pidiendo reformas relacionadas con las pensiones y con las jubilaciones, como viene en el semestre de 2019, y en qué sentido se las está pidiendo, en qué sentido el Gobierno las piensa introducir o no en el plan de reformas que se presentará a partir del 15. Y luego, otro asunto español, le quería preguntar, este miércoles la Comisión Europea ha presentado el informe sobre Estado de Derecho y en lo relativo a España, bueno, ha destacado que el Consejo General del Poder Judicial lleva prácticamente 2 años en funciones. Entonces, le quería preguntar cómo va el proyecto del Gobierno acerca de intentar hacer una reforma para sortear el bloqueo del Partido Popular y qué le parece que ese Consejo en funciones haya hecho unos nombramientos hace 48 horas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Andrés, por sus preguntas. En primer lugar, yo tuve ocasión, además, la semana pasada, como consecuencia de que se canceló el viaje, de poder charlar también con el comisario Gentiloni y también con la presidenta de la Comisión Europea. Pero son ustedes conscientes de que la Unión Europea está viviendo un momento inédito y está tomando medidas y decisiones absolutamente inéditas, o al menos inimaginables hace cuestión de pocos años, después de la crisis financiera de 2008, ¿no? Por ejemplo, el suspender el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y eso ha derivado, por ejemplo, en que hayamos tomado decisiones como ha tomado la ministra de Hacienda hace 2 días, de suspender las reglas fiscales precisamente para volcar todos los recursos económicos necesarios en la recuperación económica y en dar respuesta a la emergencia social y sanitaria desde todas las instituciones. Por tanto, desde ese punto de vista, el enfoque que está tomando y teniendo la Comisión Europea, y yo creo que el Consejo Europeo, es el de facilitar con políticas expansivas cuanto antes la recuperación económica en nuestro país. Hemos escuchado además a importantes dirigentes de la Comisión Europea, a la propia presidenta, al propio vicepresidente de la Comisión, decir que esas políticas expansivas tienen que continuar hasta que
recuperemos el nivel de PIB que teníamos antes de la pandemia. Por tanto, desde ese punto de vista, el planteamiento que se está haciendo por parte del Fondo de Recuperación y también de las reformas que tenemos que poner en marcha, porque las necesitamos poner en marcha, están muy vinculadas a la transición digital, a la transición ecológica, a la reforma de la administración pública, por ejemplo, a la reforma de la justicia, a infraestructuras, a una reforma que tenemos que hacer de nuestro sistema sanitario, precisamente para fortalecerlo y no debilitarlo, en lo que tiene que ver también con la economía de cuidados, que hemos visto claramente que tenemos un talón de Aquiles como consecuencia de los resultados que ha tenido esta pandemia en la asistencia de las residencias de nuestros mayores. En definitiva, yo creo que el planteamiento que se está haciendo es muy acorde por parte del Gobierno de España con las recomendaciones de la Comisión Europea y de cómo ve que se tiene que enfocar el Fondo de Recuperación. Dicho esto, las pensiones, sabe cuál es el planteamiento del Gobierno de España. Hay un acuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. El ministro de Inclusión y Seguridad Social, precisamente, está hablando con los distintos grupos parlamentarios para ver si en los próximos meses podemos llegar a un acuerdo en la Comisión del Pacto de Toledo que traslade un mensaje que me parece necesario y que además es cierto, y es que el sistema público de pensiones es sostenible. Y es sostenible además en el marco de garantizar unas pensiones dignas a nuestros mayores, a los mayores de hoy y a los mayores del mañana. Y en ese sentido, pues es en lo que está trabajando el Gobierno de España, ¿no? Por ejemplo, fíjese, antes que lo comentaba, pues los expedientes de regulación temporal de empleo, toda esta dinámica que hemos creado con los agentes sociales, se está viendo de manera muy positiva por parte de las autoridades comunitarias. Y esta es una reforma que, si al final se consolida, pues es una de las reformas estructurales que nos está pidiendo desde hace muchos años las autoridades comunitarias, ¿no? Incluso cuando hemos aprobado el ingreso mínimo vital, se ha percibido también como una reforma estructural, porque la Comisión Europea pedía precisamente el mejorar las políticas de reinserción que estaban en manos de las comunidades autónomas y que hoy, gracias al compromiso político de un gobierno de coalición progresista, pues es una realidad en el ámbito estatal, ¿no? Y respecto a la segunda de las cuestiones, pues efectivamente leímos con muchísima atención el informe de la Comisión Europea. Yo creo que, pese a que en muchas ocasiones los españoles nos gusta castigarnos, ¿no?, con algunas cuestiones, pues es evidente que el informe que hace la Comisión Europea sobre la evaluación de la calidad democrática de nuestro país es francamente notable para nuestro país y tenemos que sentirnos orgullosos. Hay algunos elementos que lógicamente tenemos que mejorar. Sin duda alguna, yo creo que uno de ellos es el que no podemos tener instituciones tan importantes que además tienen un mandato constitucional de 5 años con un gobierno en funciones durante 2 años, como es el caso, y por tanto yo creo que hay 2 elementos que tenemos que definir. Uno, como también hacemos con el Gobierno de España. Cuando estás en funciones puedes hacer unas cosas y otras no. Pues creo que también cuando un gobierno, en este caso de los jueces, está en funciones, podrá hacer algunas cosas y otras no. Y sin duda alguna también una reflexión que tenemos que hacernos, si al final el principal partido de la oposición, en este caso conservador, cada vez que pierde las elecciones y está en la oposición, bloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial hasta que gana las elecciones, da igual que sean 2 años, 4 años o los que sean, pues yo entiendo que el legislador tendrá que tomar una decisión y el Ejecutivo tendrá que tomar una decisión, porque lo más importante es, en una emergencia como la actual, reforzar las instituciones. Y, por tanto, después de haber escuchado a 186 diputados o 187 diputados y diputadas decir que hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial, que el presidente del Consejo General del Poder Judicial ha pedido a la Cámara que se renueve el Consejo General del Poder Judicial y que tenemos al principal partido de la oposición bloqueando esa renovación, pues creo que la mayoría absoluta de la Cámara y el Poder Ejecutivo tenemos que dar una solución, una salida para desbloquear esta situación y, lógicamente, renovar el Consejo. Y, desde luego, mi intención y mi voluntad es hacerlo. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muy bien.